os voy a trasladar al asunto de los BRICS. Decía Ariel al principio, bueno, China ha hablado de una gran familia, pero también hay ciertos descuidos, como está ocurriendo en Chile. Estados Unidos ha dicho, y aprovecho para daros todo el carril, que no le parece un rival, esto de los BRICS no le parece un ente suficientemente sólido y compacto como para ser un rival en términos estratégicos y geopolíticos. Claro, habla Estados Unidos de una especie de ente único. Así como el G7, digamos, comparte una mayoría de valores, a Estados Unidos le parece o se le hace difícil comprender que el sinnúmero de países que están entrando dentro de los BRICS tengan ese mismo tipo de unidad, ¿no?, a la hora de determinar y llevar a cabo ciertas acciones. Pero ojo, hay un peso económico brutal e importantísimo, que si se unen todos los que están por unirse, ojo que esto va a llegar al 50% del PIB mundial a no tardar mucho, el movimiento y la fuerza que tienen los BRICS detrás. ¿Cómo habéis visto estos días de encuentros? ¿Qué conclusiones sacáis de este final de semana pasada con esas reuniones de los BRICS? ¿Y hacia dónde creéis que va? ¿Los está subestimando Estados Unidos? Mira, yo tengo una opinión y una sensación un poco discordante con lo que está circulando a nivel internacional. Yo creo que lo que hemos presenciado con los BRICS ha sido una gran campaña de relaciones públicas. Como se diría en términos futbolísticos, nos hemos comido una mague. Es decir, aquí lo que ha ocurrido, en realidad en términos concretos, no ha ocurrido nada importante. Se han reunido, sí, estas personas, estos 5 mandatarios, han decidido aumentar el número de miembros al club. Es un club dentro de lo cual lo único relativamente importante y determinante es la creación del nuevo Banco de Desarrollo, que va a estar ubicado en Shanghái, con 100.000 millones de dólares de capital y un patrimonio que se va a aumentar, que lo van a aumentar uno de los que ha llegado ahora, Arabia Saudita y los Emiratos, presidido por Dilma Rousseff. Allí hay algo que sí, que va a jugar algún rol. El resto ha sido una acción de relaciones públicas dirigida principalmente por las dos grandes potencias que juegan allí, que son China y Rusia, y con el financiamiento o el patrocinio de Arabia Saudita. Y esto lo digo porque estos días he confirmado lo que un amigo de un editor de un periódico allí de Bruselas me dijo: nos han vuelto locos a los editores de periódicos y de agencias y demás, diferentes agencias de relaciones públicas de Bruselas, y me dio el nombre de una, que es justamente la que le hace las relaciones públicas desde hace años al reino de Arabia Saudita, porque Arabia Saudita pone muchísimo dinero en mejorar su imagen internacional, que es muy difícil de mejorar desde ya. Entonces, ahora Arabia Saudita ha hecho una inversión enorme en convencer, en lavarle la imagen, en lavarle la cara, en hacerlos más respetables a algunos países. En primer lugar, Arabia Saudita, entra Irán también, o sea, los dos países parias del mundo, en esto empiezan a jugar con los chicos buenos que son, como decía Xi Jinping, que nos habla de una gran familia, Putin, que está buscando también un espacio donde sobrevivir, donde vivir, y muy bien lo tienen, y donde lo que quedó en evidencia es que los que la jugaron un poco incómodos allí fueron Narendra Modi de India y Lula. India no quería incorporar a más miembros y sobre todo, menos aún, a países islámicos. Irán, Arabia Saudita, Emiratos, se habló de Argelia. Recordemos que Modi es de la ultraderecha india, presidente del Partido Popular Indio, de la ultraderecha, racista, sobre todo contra los islámicos. India tiene 15% de su población de islamistas, de población islámica, ¿no? Unos 170, 180 millones de personas profesan la religión islámica, contra la mayoría que son hindúes. Entonces, allí hay un problema de fondo que India se tuvo que comer esto, no quería, es más, se sabe, ahora lo hemos sabido por la Cancillería brasilera, que Lula tampoco quería. Es decir, aquí lo que ha quedado es un club, no más que eso, por eso entiendo que los Estados Unidos, yo también tuve la misma sensación desde Washington, no pasa nada, hay otros agrupamientos, está la Asociación de Shanghái, está el ASEAN, en fin, no se habló de nada concreto.
Y además, aquí, por eso digo una campaña de relaciones públicas dirigida sobre todo al sur, a los países del sur. Ahora surge un espacio donde ustedes van a poder sobrevivir, vivir, expandirse en términos de buena convivencia, sacarse de encima el yugo anglosajón y demás, lo cual es cierto. Y van a poder comercializar en monedas locales. Ahora, que para que Arabia Saudita o Brasil y China comercialicen en sus monedas locales, principalmente el yuan, no hace falta un bloque de esta naturaleza, que en realidad no es un bloque. Quiero desmitificar, no es un bloque, es un club donde cada tanto nos reunimos y cambiamos ideas. Está bueno, está bien, da la idea de algo novedoso, pero no son los no alineados de Nehru, Nasser de los años 60, 50 y 60, donde iban con una ideología mucho más clara. Acá es un club donde China y Rusia se ganan una tribuna en la cual mostrarse como los que quieren un mundo mejor y donde todos vamos a convivir pacíficamente, lo cual es probable y no le quito mérito, pero no nos comamos esta campaña de prensa y de lavado de cerebro y de propaganda que viene de ese lado, porque además, vamos a ser claros, los chinos no vienen a regalar nada, Arabia Saudita no va a regalar nada. Los acuerdos comerciales de África, de países africanos, con China, tienen muchas facetas discordantes, muchas facetas oscuras. Es decir, los gobiernos africanos que han hecho negocios con China no están súper felices. Está bien, no está bueno esto de Francia con Níger, eso es parte del pasado. Pero digamos, nos hemos comido, y digo yo, nos hemos, porque yo fui parte también de esta propaganda que viene de aquel lado, en el cual se le lava la cara a una dictadura feroz, espantosa como es Arabia Saudita, feroz y espantosa, donde entra un club donde hay chicos buenos, donde hay un mundo donde se dicen cosas preciosas, bonitas, se le da una tribuna a esa gente, se le da una tribuna también a Irán, que también lo necesita, un espacio vital para vivir, a Rusia, que está complicada también a nivel internacional. Entonces, creo que empieza un mundo nuevo, sin duda, con nuevos parámetros y demás, pero los BRICS es una gota, no es mucho más que eso. No, los países del sur no necesitan este tipo de clubes para negociar o intercambiar monedas y hacer más horizontal las cosas. Basta con un WhatsApp hoy en día o un WeChat que mande Xi Jinping desde allá para que las cosas funcionen. En todo caso, y con esto concluyo, la Cancillería brasilera sobre todo está muy preocupada, y por algo, en este próximo G20 que se va a reunir ahora en septiembre, allí en la India, le toca la presidencia a Brasil del G20, donde está Estados Unidos, Alemania, las potencias, y a su vez le tocaba la presidencia del BRICS este año, a Brasil también. Y Brasil le dijo a Rusia, no, toma tú la presidencia del BRICS este año porque yo estoy con lo del G20. Dicen que por problemas de organización, porque además tiene la presidencia del Mercosur también Brasil. O sea que acá todos están jugando en todas las canchas y yo creo, por esto digo que hubo una campaña de prensa y de propaganda, financiada principalmente por el Reino Saudí, por lo menos en Europa, que bueno, somos todos buenos, con nosotros se puede ser diferente y somos diferentes evidentemente a los anglosajones. Yo en esto soy mucho más prudente y cada país es la apuesta que yo creo, cada país tiene que atender sus intereses, no apostar demasiado a estos clubes, sí participar, pero cada país tiene que pensar en su soberanía y en sus intereses. Y estoy hablando de los países del sur, José. Bueno, en esa línea también, ahora os voy a comentar también una última hora con el asunto de la reunión entre Erdogan y Putin en Sochi, pero uno que hace equilibrios desde Europa hacia Rusia es Erdogan, sin ninguna duda, y otro que los hace desde los BRICS hacia Occidente es Narendra Modi, desde la India, que son dos funambulistas fantásticos y que están sacando este año 2023 pues la mayor parte, una serie de acuerdos comerciales como no habían sacado nunca en la historia. Desde hace muchísimo tiempo no se lograba tantísimos acuerdos comerciales tanto en Turquía como en India. Trasladándole la pregunta sobre los BRICS, si se subestima o no, decía Ariel, entre otras cosas, bueno, esto es una gota dentro de un cambio evidente que se va a dar y vamos a ver cómo se reconfigura todo, pero esto es solo una gota. Y Ezequiel, siendo solo un club, bueno, el G7 es solo un club,
pero también toma unas decisiones relevantes. ¿Cómo ves tú esa incorporación? ¿También ves esa dicotomía, esas dificultades entre unos países y otros? Porque Argentina no tiene nada que ver con Arabia Saudita, claro. No, yo realizo una interpretación divergente en este sentido. Respecto a ¿qué críticas aparecen con relación a los BRICS? Por un lado, la cuestión de la unidad, esta de Biden, ¿no? Bueno, carecen de unidad. Y sí, cierto, carecen de unidad, pero la unidad no representa el objetivo de este grupo basado en un acuerdo de intereses. De hecho, cometemos un error si realizamos una interpretación de este grupo desde los parámetros de las instituciones de Bretton Woods, desde el G7 y desde el mundo unipolar hegemonizado por Estados Unidos, en el cual sí aparece una unidad, pero ¿cuál la condición para la posibilidad de la unidad? Una hegemonía muy fuerte de uno de sus miembros y que ese país pueda determinar una línea y que el resto la acompañe, lo quieran o no. ¿Cuál es la unidad de Europa respecto a Estados Unidos ahora en la guerra en Ucrania y en la relación con China? ¿Una unidad de intereses? No, la guerra en Ucrania para Europa representa una tragedia, la posibilidad, o no la posibilidad, la limitación de la relación de Europa con China cada vez mayor, la disminución de sus vínculos económicos para Europa representa una tragedia, esto colisiona con sus intereses, pero Estados Unidos determina que Europa debe acompañar esa política y Europa la acompaña. Ahí sí presenciamos unidad. Pero esa unidad la determina Estados Unidos y, en mi opinión, no representa una ventaja, por lo menos para todos los países excepto para Estados Unidos, sino todo lo contrario. El bloque de los BRICS no presenta una lógica de unidad, sino de convergencia de intereses entre partes desiguales, tan desiguales como Arabia Saudita e Irán. Hasta hace poco enemistados a muerte. Lo mismo con respecto a la segunda crítica relativa a los BRICS, esto de carecemos de los mismos valores. Sí, claro, qué novedad, chocolate por la noticia, pero si los países establecieran relaciones económicas, comerciales y políticas solamente con los países con los mismos valores, entonces Alemania realizaría exportaciones de Mercedes-Benz, BMW y Audi solamente a Austria. China comercializaría sus productos solamente en Corea del Norte o quizás en el mejor de los casos en Japón o en el sudeste asiático, y Argentina no realizaría exportaciones de soja a la China sino solamente a Uruguay. Con lo cual el argumento de los valores, bueno, aparecen regímenes autoritarios, sí, de acuerdo, Arabia Saudita, Irán, bueno, la propia China. Ahora, hasta hace poco Arabia Saudita parecía como el aliado de los Estados Unidos y eso no determinaba las reacciones alocadas de ninguna de las partes en cuestión, críticas ahora de los BRICS. También aparecen otros países como Qatar, como Bahrein, como aliados de Occidente, también con regímenes autoritarios, en algunos casos teocracias directamente, y eso no cercena la posibilidad del comercio, de la economía, incluso de relaciones políticas, por no recordar las barbaridades llevadas a cabo por Estados Unidos, la gran democracia en el mundo, que de democrático cada vez menos con los candidatos a los golpes judiciales, con invasiones en todo el mundo, con Julian Assange, con Guantánamo, con la invasión a Irak, etcétera, y no quiero más que eso. Así que eso por un lado, respecto a las críticas. Respecto a la importancia de los BRICS, para mí presenta una importancia verdaderamente muy considerable, no solamente a futuro, sino ya en el presente, en el sentido de que sin este club de amigos, lo podemos caracterizar como club de amigos, para mí eso no cercena su importancia. Sin este club de amigos, difícilmente los países del sur global, excluyendo a las potencias dentro del sur global, como los países latinoamericanos, los países africanos, los países asiáticos, sin China y sin la India, difícilmente hubieran podido, los países del mundo árabe, del mundo islámico, difícilmente pudieran haber determinado una postura de neutralidad frente a un conflicto foráneo como el de la guerra de Ucrania, cuando Estados Unidos comenzó a
coaccionarlos para que participaran en esta guerra como una guerra propia. Sin los BRICS, muy posiblemente los países de siempre habrían acompañado a las políticas de siempre. Recuerdo, por ejemplo, el acompañamiento de la Argentina a la primera guerra de Irak por orden de los Estados Unidos. Bueno, España participó en la guerra de Irak también por orden de los Estados Unidos. La existencia sola de este club de amigos genera esa posibilidad, así que ya en términos políticos para mí ya representa una cuestión muy importante. Rusia, por otro lado, difícilmente hubiera podido responder a las sanciones estableciendo vínculos comerciales, económicos y políticos con China, con la India, con el resto del mundo, sin la existencia formal, al menos, de los BRICS. Y en términos económicos, en cuanto a la importancia, para mí la creación del Banco de los BRICS, este nuevo Banco del Desarrollo, si bien todavía con un capital relativamente pequeño, 100.000 millones de dólares, pero relativamente pequeño, aparece como una cuestión muy relevante de cara a la formación relativamente rápida de una institucionalidad financiera alternativa a la del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, de manera que los países, como por ejemplo Argentina, endeudados con el Fondo Monetario Internacional, con lo que connota eso, con las condiciones permanentes y la pérdida de soberanía, puedan establecer relaciones con este banco, puedan establecer relaciones con este sistema alternativo de financiación para solicitar préstamos o establecer otras condiciones de endeudamiento y de financiación, o por lo menos sencillamente generar por ese lado, de alguna manera, lo que llaman leverage en inglés, ¿no? Generar una base de negociación para la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Eso por un lado. Otra cuestión para mí económica súper importante, esto de los intercambios en monedas nacionales, para mí representa una cuestión fundamental en la lucha por la hegemonía monetaria, que los países puedan establecer comercio entre sí en monedas nacionales. Eso ya básicamente lo determinaron, con lo cual abandonan el requerimiento del dólar en países muchas veces necesitados de dólares. Argentina. Ya está ocurriendo. Muy cortito, redondeo muy cortito, José, que además ya determinaron el primer paso para el establecimiento de una unidad una unidad de comercio como una moneda en conjunto para los intercambios interbloque nada más, no las monedas nacionales, sino en el futuro una moneda para el intercambio interbloques. Eso también representa un golpe a la hegemonía del dólar. Entonces, en muy poco tiempo presenciamos cambios, si bien incipientes, si bien en ciernes, para mí muy importantes. Recordemos las décadas transcurridas hasta que las organizaciones económicas y políticas de Bretton Woods materializaron. Décadas. Yo presencio una parte muy importante de ese cambio. En el cambio aparecemos todos de acuerdo, en la crisis del orden unipolar y un cambio hacia otra cosa. Para mí esto aparece como una parte importante de ese cambio. Ahí quizás mi matiz con respecto a la visión de Ariel. Sí, decía que ya estaba ocurriendo, Ezequiel, que efectivamente algunos intercambios, no solo entre ellos, sino encargos que se estaban realizando, por ejemplo, para las construcciones de plantas, ya se está haciendo, de plantas de energía, etcétera, etcétera, se están haciendo ya en moneda local, los préstamos de los bancos, como comentas, de ese banco BRIC, que por cierto preside también una brasileña, también se están realizando ya en ese tipo de intercambios de monedas locales, con el yuan, si es que no se quiere utilizar esa divisa local, con el yuan como principal factor. De hecho, se ha llegado a pagar, lo hemos comentado aquí alguna vez, Brasil le ha dado dinero a Argentina para que pague en yuanes un préstamo del FMI en medio de todo esto. Vamos a ver dónde acaba Argentina, pero quería trasladarme, y no me queda tanto tiempo y no me quiero... que tengo dos temas todavía importantes que tocar. Uno pasa por Ucrania.